Vivimos en una eternidad dividida por el tiempo. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues el rey Salomón llegó a decir: hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. Y de una manera que no entendemos tampoco, Dios determinó 70 semanas de 7 años cada una, y con esto Él iba a tratar con su pueblo. Esas 70 semanas, si lo multiplicamos, 70 semanas a 7 años, obviamente cada una, estamos hablando de un periodo de 490 años. Quiere decir que Dios puso unos 490 años dentro de esa eternidad que nos encontramos nosotros en estos momentos. Otra vez, ¿cómo podemos explicar esto? Porque de esas 70 semanas, según se le dijo al profeta Daniel, 69 de esas semanas ya han sido cumplidas y queda una semana de 7 años, una semana muy significativa porque se convertirá en la semana final de las naciones de la tierra. De la misma manera que ciertos eventos tendrían que ocurrir antes del nacimiento de Jesús de Nazaret en la tierra de Israel, asimismo, antes del comienzo de esa semana 70, de esa última semana, ciertos eventos, pero en este caso globales, en toda la tierra, tendrían que ocurrir antes del comienzo de esa última semana de 7 años. Porque en el tiempo de Jesús se estaba hablando de profecías que estaban directamente relacionadas con el Mesías de Israel. Ahora estamos hablando de profecías que incluyen, ¿no?, y tienen que ver con ciertos eventos que van a afectar directamente a todas las naciones de la tierra. Y entre esos eventos que estamos hablando, sabemos, y ya está confirmado, que había una parábola. Hemos hablado la parábola del hijo pródigo, donde nos dejaba saber, ¿no?, que en cierto tiempo, en cierto día, la nación de Israel, que había sido, ¿no?, esparcida por toda la tierra, ¿no?, ellos regresarían otra vez y estarían establecidos como nación entre las naciones de la tierra. Estamos hablando de ese tiempo. Y también hubo profecías antiguas que dijeron que iba a nacer una nación en un día. Estaba refiriéndose a la nación de Israel. Sabemos que el 14 de mayo del 1948 esa profecía se cumplió. Ese es un evento, ¿no?, que tenía que acontecer antes de que la semana 70 comenzara para cumplirse ya en las profecías de Dios. Y todo esto está unido, compaginado, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Hay otra parábola que habla sobre la higuera, refiriéndose a Israel. Cuando esa higuera comenzara a reverdecer otra vez, sus hojas a brotar, íbamos a saber que el verano estaría a las puertas. El verano es el tiempo de las cosechas. El verano es el tiempo de recoger los frutos, ¿no? Así que nada más, hablaremos un poco más sobre esto más adelante. Para establecer la profecía de la semana 70 en los tiempos de Dios, necesitamos considerar un evento extraordinario que también ocurrió antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Se levantó un rey enigmático, según los oráculos de Dios y revelados en los escritos del profeta Daniel, y se identificó como un cuerno pequeño que crecería en gran manera. Y este cuerno vino a ser muy significativo, porque este cuerno o rey vendría a cambiar los tiempos y la ley. Cuando hablamos de los tiempos y la ley, es todo lo que se relaciona
con el pueblo de Israel, con los mandamientos, con la ley, los estatutos, todo lo que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí. Y eso quedó hasta el día de hoy. Pero es necesario poder entender esto para poder conectar los puntos, como se dice, porque este rey enigmático se registró en la historia y tiene nombre. Ese rey fue Antíoco Epífanes el cuarto, y él ciertamente intentó y hasta cierta manera logró cambiar los tiempos y la ley, en el sentido de que él profanó el santuario. Él hizo barbaridades en el templo de los judíos. Y entonces, si usted quiere leer un poco más sobre esto, en el libro de los Macabeos encontramos esa historia también sobre lo que este rey maquiavélico quiso hacer. Y también el tiempo que duró esto, unos 3 años y medio también. ¿Por qué hablamos de esto así? Porque es importante. Hay un paralelismo entre esto que ocurrió antes de que Jesús de Nazaret viniera por primera vez a esta tierra, ¿no? Podemos decirlo, el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios, y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Eso nos deja saber entonces, ¿no? Lo que Dios estaba haciendo para restaurar a toda la humanidad en sí, en realidad a restaurar a toda su creación. Pero para conectar estos puntos en este paralelismo, es necesario entender que este primer anticristo se dio a conocer, ¿no?, antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, antes de que Jesús de Nazaret viviera a esta tierra por primera vez. Entonces sabemos que Jesús de Nazaret ha de venir por segunda vez. Entonces podemos ahora conectar ese tiempo de la última semana, porque no hay otra después de esa. Es una última semana de 7 años que antecederá al regreso de Jesús de Nazaret, como se identifica en la palabra, visiblemente, donde todo ojo le verá, y él regresará y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces podemos ahora visualizar esto para poder hablar un poco más adelante sobre cómo conectar este primer anticristo y cómo ver el paralelismo con otro anticristo que vendrá al final de los tiempos, y precisamente también querrá cambiar los tiempos y la ley. Además, se nos dice que en los postreros días las naciones de la tierra llamarían lo bueno malo, y lo que es abominable aceptable ante los ojos de la sociedad. Todo el mundo estará pensando de una manera diferente. Cambios que no necesariamente tienen que ver con cambiar los tiempos y la ley. La misma sociedad se está adelantando a hacer los cambios que la involucran. A la misma sociedad es involucrada por querer llamar lo que es bueno según el sentido común, querer cambiarlo y transformarlo como es algo aceptable. De la misma manera, lo que es abominación en el sentido común, cambiarlo ante los ojos de la humanidad como algo aceptable. Entonces, toda la cultura ya se está preparando, toda la cultura está cambiando, toda la manera de pensar ya está cambiando. No será solamente cambiar los tiempos y la ley. Esto es precisamente lo que el anticristo, que va a manifestarse en los últimos tiempos, va a querer hacer, de la misma manera que aquel Antíoco quiso entonces cambiar los tiempos y la ley para sentarse en el trono en la casa de Dios. Antes de que se establezca entonces esa semana última, ya las naciones de la tierra están preparando el camino para algo que las incluye a ellas, a todas las naciones, de una manera que no habrá excusa, porque todos tuvieron la oportunidad de escuchar el consejo
de la palabra de Dios, pero en su libre albedrío quisieron unirse al príncipe de este mundo, que era el mismo dirigente que estaba en las intenciones que tenía Antíoco en aquel entonces. De la misma manera, ahora, antes del segundo advenimiento de Cristo a esta tierra, el enemigo, digamos, la serpiente antigua que hemos hablado antes, el querubín caído, hemos hablado también sobre eso. Él también tiene sus planes para interrumpir entonces esa última semana. De hecho, va a interrumpir la segunda mitad. Es una semana de 7 años. Estamos hablando de 2 mitades, 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Y eso nos recuerda el tiempo en que Antíoco se manifestó también por un periodo de unos 3 años y medio. Y fue entonces derrocado por los macabeos en aquel entonces. Ahora tenemos a Jesús de Nazaret, que regresará y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y nos dice la misma palabra de Dios que pelearán contra el Cordero, que es Cristo Jesús, y el Cordero los vencerá. Pero estamos hablando de estas cosas para poder poner todo esto en un enfoque que en realidad no es nada completamente nuevo. Es como una continuación de los planes del maligno para hacerle daño al pueblo de Dios y hacerle daño al resto de la humanidad. Entonces hay que considerar que lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesús también va a ocurrir antes de que Él regrese otra vez. Pero hay ciertas cosas que tendrían que suceder, como dije antes, ¿no? Quiere decir que para que ese templo sea profanado, digamos entonces, durante la manifestación de este anticristo mencionado en la palabra, porque hay muchos anticristos, pero estamos hablando de 2 anticristos en particular que están mencionados en las profecías. Juan habla de muchos anticristos en el tiempo de Jesús ya, pero Daniel habla de un anticristo en particular, y luego Juan recibe, estando en la isla de Patmos, recibe palabra de Dios sobre otro anticristo en particular, que se manifestaría entonces no durante la segunda mitad, o los 42 meses que están identificados en esa última semana como el tiempo de la plenitud de los gentiles. Entonces nos estamos dando cuenta que todo el mundo le da la espalda a Dios, y todo el mundo entonces, la mayoría, querrá y accederá a ponerse esa marca que habla la Escritura, ¿no?, en su mano derecha o en sus frentes, para poder convivir durante ese tiempo, para poder en realidad subsistir durante esos 42 meses finales, ¿no? Entonces ahora podemos ver lo que está ocurriendo. Se está preparando el camino en estos momentos para lo que va a acontecer antes de que el tercer templo sea construido en Israel. Es necesario que ese tercer templo sea construido antes de que ese segundo anticristo venga y profane el santuario, el templo, y se siente en el trono de Dios dentro del templo que ya va a estar funcionando. A la mitad de esa semana, las profecías nos indican que el continuo sacrificio será detenido, igual que en los días de Antíoco. Quiere decir que el tercer templo también será profanado, y esto va preparando el camino para lo que va a ocurrir al final de la semana 70 en el valle de Jezreel, en la gran batalla de Armagedón. Más adelante hablaremos sobre esto. La plenitud de los gentiles es el periodo o el tiempo que conocemos como la grande tribulación. Estamos hablando de 42 meses, los últimos 42 meses de la semana 70. ¿Por qué no toda la semana
la podemos llamar como la grande tribulación, precisamente porque Dios en su misericordia le dará la última oportunidad a las naciones de la tierra y también preparará el camino para Jacob, que mirarán al que traspasaron y creerán. Dios le va a dar la oportunidad a Israel que demuestren una vez más, e Israel lo hará. El tercer templo estará construido. Los continuos sacrificios estarán operando desde Jerusalén, pero aún algo más extraordinario Dios va a hacer. Han escuchado del profeta Elías, ¿no? Y los judíos hasta el día de hoy están esperando el regreso del profeta Elías, además de estar esperando por su deseado Mesías. Por eso también se le llama el deseado. Durante esos 3 años y medio, ellos tendrán 2 visitantes extraordinarios, repito, 2 olivos, se le dice en otros lugares, 2 ungidos, 2 personajes que tendrán una unción extraordinaria para bendecir a Israel desde ese santuario que estará establecido en Jerusalén. Y pudiéramos decir también que el comienzo de la semana 70 va a comenzar con la manifestación y la aparición de esos 2 personajes proféticos, le podemos decir, que tendrán un ministerio aquí en la tierra también de 42 meses. Pero tristemente sabemos que al final de su ministerio, cuando venga el desolador, ellos también serán asesinados. Pero esta historia tendrá un final feliz, porque Dios los va a resucitar, Dios los va a levantar después de 3 días y medio, y toda la tierra será testigo de este gran evento. Pero aún así, se nos dice en la Escritura que levantarán el puño contra Dios, y en lugar de arrepentirse y de volverse a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos optarán por seguir los consejos, ¿no?, del desolador, que ahora estará en la tierra directamente con un anticristo, un falso profeta, y con la imagen de la bestia. ¿Por qué entonces no se le llama a toda la semana como la grande tribulación? Porque Dios dará esa última oportunidad, e incluso las naciones de la tierra serán bendecidas por ese corto periodo donde Israel, en su gracia y en su favor inmerecido, ¿no?, ellos podrán bendecir también a todas las naciones de la tierra. Pero aún así llegará el momento en que odiarán a Israel más por lo que es Israel y por lo que Israel significa, y tendrá mucho que ver, ¿no?, con la decisión que tendrán que tomar de servir a Dios o de rechazar entonces la palabra del único Dios verdadero. ¿Qué va a ocurrir durante esa primera mitad? Hay quienes preguntan también, ¿y la iglesia? ¿Dónde estaremos nosotros? Bueno, pues las posibilidades y las probabilidades, como hablamos antes, ¿no?, eso va a ocurrir en una final trompeta. He hablado sobre esos shofares. El primer shofar se escuchó en el monte Sinaí cuando recibieron la ley y los mandamientos de Dios, y los cielos se abrieron y escucharon esas voces y esos lenguajes angelicales desde el cielo, ¿no? Un lenguaje único que no tiene nada que ver con la glosalía, los dialectos y los lenguajes de la tierra. La segunda vez, diría yo, conforme a lo que dice la Escritura, ocurrió en el aposento alto, que también coincide, un paralelismo con el Sinaí, un paralelismo con Pentecostés. Estando ellos reunidos, ¿no?, descendió del cielo, ¿no?, bajo un viento recio, ¿no?, el Espíritu de Dios como paloma, pudiéramos decir, pero en esta ocasión apareció como lenguas de fuego repartidas sobre las cabezas de los que estaban allí reunidos en el aposento alto. Esa explosión extraordinaria que ocurrió tiene mucho que ver con esa segunda trompeta que les estoy hablando. Y la final trompeta, entonces, la tercera trompeta, el tercer shofar que se hará sonar, es cuando seremos transformados en cuerpos glorificados, cuerpos de luz, en un abrir y cerrar
de ojos. Puede ocurrir esto antes de que este evento extraordinario de la construcción del templo ocurra, como puede que estemos aquí presente cuando ese templo comience a ser construido, incluso durante algún tiempo en la primera mitad. Lo que sí estamos seguros es que no estaremos aquí nosotros, los que hemos creído, no los que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Porque es lo que Pablo habla, los que estemos en pie, los que estemos en Cristo. Entonces sabemos que seremos transformados antes de que ese desolador descienda a esta tierra. Eso está garantizado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le dio tiempo, el Señor le dio tiempo a estos 42 meses. Él le llamó una hora de prueba, como nunca antes ha venido a afligir a las naciones de la tierra. Entendemos que Él nos va a librar de esa hora de prueba, y sabemos que una hora de prueba equivale a 42 meses. Él nos va a librar de esa segunda mitad de la última semana. No estaremos aquí para ver ese desenlace de esos últimos 42 meses, pero puede ocurrir antes de la mitad, puede ocurrir a mitad de la primera mitad, puede ocurrir en los comienzos cuando el templo sea reconstruido otra vez, o puede ocurrir en cualquier momento si a Dios le place hacer sonar esa final o esa tercer trompeta. También le podemos decir en estos momentos, pero yo creo que Dios está tratando con la humanidad todavía. Dios está tratando con la sociedad, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Esa es nuestra gran comisión, como Jesús dijo, ir por todo el mundo, ¿no? Porque antes de que Jesús regrese, este evangelio será predicado por todo el mundo. El asunto es que hay que predicar este evangelio, no otro evangelio, el evangelio que hemos recibido de Jesús de Nazaret, un evangelio de poder y autoridad, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio donde hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Queriendo decir esto, que tenemos que bajar a las aguas en el bautismo, pero también tenemos que ser bautizados, ¿no?, por Jesús de Nazaret, ¿no?, con el Espíritu Santo, lo que conocemos como el Espíritu Santo, que le podemos llamar el bautismo en fuego también. Y Juan el Bautista llegó a decir que Jesús de Nazaret sería el que nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y la señal evidente, entonces, otra vez, son esas lenguas angelicales que se oyeron en el Sinaí y que también el apóstol Pablo hace referencia a ellas. Será la señal de que hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego al hablar esas lenguas angelicales que no tienen interpretación, ¿no? Porque esas lenguas angelicales las hablamos en misterios a Dios al mismo tiempo que somos edificados. Así que hay muchas cosas que podemos aquí hablar en este momento, pero quiero centrarme todavía a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que habrán ciertos eventos que tendrán que ocurrir antes de que la semana 70 se manifieste aquí en esta tierra. Pero sabemos entonces, ¿no?, que no es toda la semana lo que se llama la grande tribulación, sino la última mitad. Y en la primera mitad Dios le dará una oportunidad extraordinaria a las naciones de la tierra para ver y experimentar lo que Dios es capaz de hacer a través de esos dos ungidos y a través de la prosperidad de la nación de Israel, bendiciendo una vez más a todas las naciones de la tierra y siendo una lámpara por todo el mundo de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único y verdadero Dios. Si estamos nosotros, sabemos que será por tiempo limitado. Cuando digo nosotros me refiero a la iglesia. Sabemos que cuando llegue esa mitad de esa semana 70, entonces ya los planes de Dios para con nosotros son estos, ¿no? No nos ha llamado Dios a la ira,
no, sino que nos ha llamado por cuanto hemos guardado la palabra de Dios y no hemos negado su nombre. Él nos librará de la hora de prueba, 42 meses que vendrán sobre la tierra para probar a todos los moradores y a todas las naciones. Así que seguiremos hablando sobre este tema y estamos conectando los puntos para que puedas ver de una manera, digamos, bajo el lente del Espíritu Santo, donde nos damos cuenta que la suma de su palabra, toda ella es la verdad. No es por nuestra propia interpretación, sino es una fórmula matemática que Dios ha establecido con variables, pero esas variables necesitan tener los valores dados por el Espíritu de Dios, no nuestros propios valores y nuestras propias interpretaciones. La palabra de Dios ella misma se prueba, no hay contradicción. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda ella es la verdad. Así que estaremos una vez más comentando al respecto.